Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo estás, Ana? Acá estamos, muy bien, esperando la clase, así que bueno, acá estamos. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Eh, Ahí ya le pasé el link a algunos, así que bueno, espero que se puedan sumar. Bárbaro. Yo les cuento, les voy contando. Después se los voy a decir de nuevo al final. Todos aquellos Sí. que se van conectando, pásense mi número de teléfono. Se los voy a explicar. El año pasado, cuando hicimos lo que era la escuela bíblica, profundizando con Dios, habíamos armado un grupo de WhatsApp. Es un grupo de difusión. No para que lleguen 25 millones de mensajes, sino simplemente para que en ese grupo se carguen los videos para poder volver a ver las clases, se manden los materiales, ¿sí? Y por otro lado, cualquiera que tenga alguna pregunta puede conectarse conmigo y hacerla, ¿sí? No es para que lleguen millones de mensajes, no ese es el objetivo. Es un grupo solamente para difundir los links de conexión, los materiales y los videos, y eso nos va a servir a todos porque, bueno, vamos a estar prácticamente todos los que estamos en el curso, ¿no? Y si es posible lo vamos a mantener por todo el año, ¿no? Así vamos compartiendo y vamos trayendo claridad en algunos temas, si les parece, ¿sí? Igualmente, igualmente después les voy a dar el teléfono, los voy a poner en pantalla y si no se lo piden a punto de encuentro, que él se lo da. Para que lo tiene. Hola Claudio, o Gabriela, no sé quién está. Si están los dos, bienvenidos. Ahí se está sumando más gente. Exacto. Así que, buenísimo. ¿Todos recibieron el material? Sí, yo por Bien, lo menos sí. perfecto. Voy a hacer una aclaración con respecto al material. Dice introducción, al principio dice introducción al Antiguo Testamento, parte 3. Está equivocado, es al Nuevo Testamento. Nosotros estamos haciendo toda la introducción para empezar a estudiar el Nuevo Testamento, ¿sí? Así que si es así, eso es lo que estamos estudiando. Ale, Cristian, bienvenidos a todos. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Laura, ¿querés hacer una oración pequeña? Sí, cómo no. Señor, en esta noche, Señor, que nos ha tocado, queremos bendecirte, Señor, queremos que vos seas el centro de esta reunión y que todo lo que podamos aprender lo atesoramos en nuestro corazón, Señor, para poder ser discipulados en ti, Señor. Bendice a Dani, que nos va a estar impartiendo tu palabra y que tu Espíritu Santo nos esté ministrando a través de ella para que podamos, Señor, tomarla y darla a conocer, Señor. Te amamos, te bendecimos y gracias por cada uno de los que está aquí participando. Quedamos a tu entera disposición y que todo lo que se diga, Señor, sea para la gloria y honra de tu santo nombre. En tu nombre, amén y amén, Señor. Amén. Bueno, para todos los que estuvieron en las clases anteriores, aquellos que no, estamos estudiando ciertos aspectos
que son importantes a tener en cuenta con respecto a lo que era o cómo estaba, cómo se presentaba el mundo en el momento en que nuestro Señor Jesucristo nace y se presenta en su ministerio. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar un poco aquellos, yo se los decía recién algunos, aquellos que quieren volver a ver las clases anteriores, se las podemos pasar por mensaje de WhatsApp, están grabadas, y les pido a todos, el que no tenga mi teléfono, que lo pida a punto de encuentro, ¿sí? Que me manden mensajes y me confirmen, y yo voy a armar un grupo de difusión, donde voy a ir mandando los videos, los materiales y demás. Y si alguno tiene algo que comentar, algo que preguntar, más que se va a hacer un grupo de difusión, me lo hacen directamente y después lo volcamos por si queda alguna duda en las reuniones venideras, ¿sí? El día de hoy vamos a tratar de terminar con esta parte importante que es, estuvimos viendo unos cuantos tópicos, pero hoy vamos a ver cómo era la sociedad judía, y se denomina sociedad judía palestina, porque recordemos que había judíos que estaban viviendo en Jerusalén, pero había muchos que estaban en la diáspora, ¿sí? Estaban apartados, habían tenido que ir a otros lugares, y se habían sometido a quienes los habían mantenido cautivos. De tal manera que, bueno, vamos a ver que esa sociedad en la cual nació Jesús estaba dividida en distintas clases sociales. Había una clase alta, que pertenecían a ellos los jefes políticos, religiosos, los que tenían muchas tierras, algunos publicanos, ¿sí? Y en general toda gente de alto poder económico, ¿sí? Y eran la minoría. Había una clase media que estaba integrada por comerciantes medianos, artesanos, sacerdotes y escribas. Y había una clase pobre que era la más grande, ¿sí? En volumen, donde encontramos a pequeños jornaleros, esclavos, ¿sí? Y algunos marginados de la sociedad, mendigos, leprosos y demás. El cristianismo llegó a todas las clases sociales, ¿sí? Se extendió se extendió de una determinada manera, de una manera en la cual Dios determinó que era para todos, ¿sí? Por igual, ahí no había diferencia, ¿sí? Y fijémonos que los judíos hasta ese momento sí había una diferencia social y económica muy marcada. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno mismo, uno en Cristo. ¿Mm? Otro tema importante, la familia en el tiempo del Nuevo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos ahí una costumbre de hablar de casa, ¿sí? Que la palabra en griego es hoy. Por ejemplo, decía, ellos son de la casa de Israel, ¿sí? Al decir de la casa de Israel, querían decir de la familia de Israel, ¿sí? En Mateo 10:6 dice, si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es un ejemplo, ¿sí? De la familia de Israel. O otra frase que es muy común en el Antiguo Testamento es la casa de David, ¿no? Y Jesús era descendiente de esa familia, de la casa de David. Lucas 1:27 dice, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. O sea que el pertenecer a una casa era como una línea de descendencia, un linaje familiar. Jesús, bueno, esto en el Antiguo Testamento indicaba que esa línea de familia, ese linaje, era el que podía pertenecer
al reino de Dios. Pero Jesús derribó esto, que vino a decirnos que el reino de Dios no era solamente para los descendientes de judíos. Leemos en Mateo 12, 48, 50. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. A veces esos textos que nos son difíciles de entender, vistos en este contexto, damos cuenta de que para Jesús era muy importante la familia, pero la forma de tratarla en el Antiguo Testamento quedó completamente perimida con la llegada de Jesús al reino de cualquier persona, no solamente judíos, sino de cualquier raza o grupo étnico. ¿Cómo se manejó Jesús con respecto a la familia? Bueno, Jesús obviamente que vino a exaltar y a elevar a la familia. Enseñó enfáticamente que el cuarto mandamiento, honrar al padre y a la madre, restableció claramente la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. En el matrimonio, al negar al marido el repudio y la poligamia. Aquí vemos textos bíblicos. Vamos a leer uno que es el más característico, ¿no? Que su primer milagro se realizó en una boda, las bodas de Canaán. ¿Sí? Su lugar favorito para descansar, ¿dónde era? El hogar de Marta, de María y de Lázaro, de Tania. ¿Sí? Y nos enseñó a llamar a Dios Padre Nuestro. Y lo presentó como el padre que espera alerta el retorno del hijo pródigo. Todos recordamos, ¿sí? El comienzo de la oración del Padre Nuestro, de la forma de enseñar de Jesús a orar, diciéndole a nuestro Padre, Padre Nuestro. Y el Padre que está alerta, Dios está alerta, esperando que el hijo que se ha apartado vuelva a casa. Lucas 15. En la misión del reino de los cielos, la familia, o la palabra oikos, de hecho, es la unidad clave. Dice que algunos de los apóstoles eran hombres de familia. Pablo prefirió permanecer solo y dedicarse 100% a la causa del Evangelio, pero honraba el matrimonio de todos los otros apóstoles. 1 Corintios 7, 7, 10 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aconsejó a esposas cristianas a permanecer en unión con sus esposos, aunque estos no fueran creyentes. La buena marcha de la familia era una de las maneras de reconocer a los pastores y a los diáconos, ¿sí? La hospitalidad en los hogares cristianos era una de las virtudes que más se apreciaban. Las relaciones cristianas en los círculos familiares de los creyentes era uno de los poderosos testimonios para aquellos que todavía no se habían convertido al cristianismo. ¿Sí? Las virtudes del amor, del perdón, del gozo, de la paz, la benignidad, el dominio propio, o sea, los frutos del Espíritu, se hacen realidad concreta ¿dónde? En la familia. O sea que para Jesús y para el reino, la familia era muy y es muy importante. El vocabulario del Nuevo Testamento usa para referirse a la redención aspectos que toma de las relaciones familiares. ¿Sí? Al creer en Jesucristo somos hechos hijos del Padre Celestial. O sea, cuando nosotros somos redimidos,
Nos convertimos en hijos. Una palabra que está involucrada con la familia. Al ser parte de la familia de Dios, estamos en la comunidad de hermanos, en la cual Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Romanos 8:29, esa es la lectura, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La evidencia de pertenecer a la familia de Dios es la demostración del amor en la comunidad entre los hermanos. O sea, usa para llamarnos a nosotros hijos y hermanos, todas terminologías que tienen que ver con la familia. O sea que la importancia de la familia en la época del Nuevo Testamento y en el sentido de Jesús era muy, muy grande. ¿Cómo estaba la mujer en el Nuevo Testamento? Las mujeres judías habían dejado de ser activas en la adoración en el templo, ¿sí? Y también en las sinagogas. Después vamos a ver qué es el templo y qué son las sinagogas. Y habían sido relegadas cada vez a un estado y a unas posibilidades menores dentro del culto. Si vamos y estudiamos cómo estaba repartido los sectores en el templo, que están en el texto, los pueden ver, los mujeres tenían un lugar especial, que era la corte o patio de las mujeres. No podían pasar ni al patio interior ni a cualquiera otra de las dependencias. Esto es en el templo, en el templo de Jerusalén. Y en las sinagogas, ¿sí? Las mujeres no podían leer ni hablar. Podían sentarse y escuchar lo que estaba preparado especialmente para las mujeres. Ahora, a lo largo del ministerio de Jesús, Jesús hace mucho hincapié nuevamente en la mujer. ¿Sí? Denme un segundo que quiero sacar una cosa. Lucas 8, del 1 al 3, indica que Jesús les dio la bienvenida a algunas mujeres como compañeras de viaje. Leemos Lucas 8, 1, 3. ¿Quién tiene Biblia? Sí. ¿Alguno tiene Biblia por ahí cerca? Sí. ¿Sí? Bueno. Lenguaje actual. No importa. Sí, sí. Lucas 10, 38 al 42. Alguien que me lo busque. ¿Sí? Y yo voy a leer Marta el 8. y ¿Lo tienen? Sí. Fíjense el primero. Dice Lucas 8, del 1 al 3. Indica que Jesús le dio la bienvenida a algunas mujeres como compañeras de viaje. ¿Sí? 8, del 1 al 3. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían a sus bienes. ¿Sí? O sea que Jesús no desplazaba a la mujer, Jesús las incorporaba a su grupo. ¿Quién tiene Lucas 10, del 38 al 42, si lo puede leer? ¿38 al? 10, del 38 al 42. Bueno, lo leo. Lo leo. Sí, sí. Dice, bueno, en su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí, una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó Jesús y le dijo,
se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Gracias, Cristian. ¿Se dan cuenta? Un poco María estaba cansada de estar haciendo ella las tareas, ¿no? Marta, quiero decir, y María estaba sentada al lado del Señor, y el Señor le contesta: vení vos también, porque es más importante lo que vas a recibir y a dónde vas a ir, que es al reino de Dios. Y esto nos demuestra por segunda vez que las mujeres eran para Dios, y de este momento, no eran desplazadas, sino incorporadas al reino, ¿sí? Con mucho respeto, pero con mucha importancia. El respeto de Jesús por las mujeres, dice, fue algo sorprendentemente nuevo y en completo contraste con el que hacían los fariseos y los saduceos. Vamos a ver de qué se trata los fariseos y los saduceos. Vamos a hablar del Sanedrín. El Sanedrín, junto con el templo y con las sinagogas, es una de las tres principales instituciones judías, ¿sí? Puede ser nombrado como Sinedrín o Sinedrión en griego, que es la palabra que más se acerca a la que realmente es Sanedrín en la traducción, y es el máximo tribunal judío que se reunía, ¿dónde? En Jerusalén. Y había también otros tribunales menores que pertenecían o formaban como un gobierno en determinados lugares más pequeños, y eran los concilios. También puede ser llamado presbiterium, o cuerpo o consejo de ancianos, querousia, que traducido es el Senado, ¿sí? O sea que el Sanedrín era una de las tres instituciones era una de las tres instituciones importantes de los judíos, ¿sí? Y eran un tribunal que tenía un montón de objetos, cubría un montón de necesidades dentro del pueblo. En el Nuevo Testamento se denomina Sanedrín a la Corte Suprema de los Judíos, aunque también se refería a cualquier tribunal de justicia, o sea, sería algo así como hoy en nuestro país hablar del sistema judicial. El Sanedrín comenzó muchísimos años antes, muchísimos siglos antes de Cristo, con los 70 ancianos que ayudaban a Moisés, ¿sí? Siglos después, Esdras lo reorganiza, ¿sí? Luego del exilio. Recordemos que Esdras es uno de los que vuelven, después de la dominación babilónica, vuelven a Egipto, vuelven a Jerusalén y empiezan la reconstrucción junto con Zorobabel, y él, Esdras, recompone ese consejo o ese Sanedrín. Cuando estuvieron bajo el dominio persa, ¿sí? Los persas permitían que los judíos, como dice, pusieran justicia dentro de su propia etnia, ¿sí? Es como que les permitían a los judíos tener un poder judicial, entre comillas, sobre su propia etnia. Pero también se lo permitió la dominación griega en el periodo de los macabeos, como veíamos en la clase anterior, pero acá hay un cambio en el momento de la dominación romana, ¿sí? Ahí le dio amplios poderes, porque durante el gobierno de los procuradores romanos, ¿sí? Tenían un poder también de policía, y tenían el gobierno interno del país y el poder sobre todos los judíos, inclusive los que estaban diseminados, ¿sí? Vamos a pensarlo así. Había un grupo de judíos dentro de Jerusalén y muchos que se habían dispersado y estaban en distintos países.
Ahora, ¿qué pasa? Cuando el hijo de Herodes el Grande, Arquelao, toma el poder, ¿sí? Pasa a ser rey de los judíos, su poder fue limitado solamente al territorio de Judea. Los romanos empezaron como a acercar, ¿sí? Y a quitarle poder al propio. Sanedrín fue abolido en el año 70 después de Cristo. Recordemos que fue el año en el que el general Tito invade Jerusalén y destruye el templo. Se dice que el Sanedrín eran tribunales locales que en las pequeñas ciudades, pequeños lugares donde había agrupaciones de judíos, eran tribunales pequeños de 7 ancianos, ¿sí? Y que en las grandes ciudades, como por ejemplo en Jerusalén, llegaban a tener 23 ancianos. Hay toda una metodología que utilizaban para juzgar a una persona ante un delito. ¿Sí? No me quise detener en eso, está en el apunte. Que le interesa lo puede llegar a ver ahí. El Gran Sanedrín de Jerusalén, ¿sí? Estaba compuesto por los sumos sacerdotes que estaban en actividad y los que ya se habían retirado, por miembros de familias privilegiadas, ¿sí? De esas familias privilegiadas luego iban a surgir los sumos sacerdotes, por ancianos, ¿sí? Que eran jefes de algunas tribus o jefes de familia, los escribas o expertos legales, y comprendía tanto a saduceos como a fariseos. Ahora vamos a ver qué son los saduceos y qué son los fariseos. Son grupos políticos, ¿sí? Los miembros eran también consejeros. Uno de los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento es José de Arimatea. Y a veces el sumo sacerdote era el presidente de ese consejo. Por ejemplo, Caifás fue el sumo sacerdote que al mismo tiempo dio el consejo y estuvo en el juicio de Jesús. Y Ananías era el sumo sacerdote que en el momento que se hizo el juicio a Pablo, ¿sí? Era el presidente del consejo. ¿Sí? Se dan cuenta cómo era un entramado político, más que nada era un entramado que tenía mucho de poder y como en cualquier sociedad, también en la actualidad, está la clase social alta mezclada en el poder, ¿no? ¿Cuál era la jurisdicción que tenía este consejo? Bueno, tanto se encargaban de hacer cumplir la ley judía como también hacer cumplir o juzgar a los criminales, ¿sí? Tenían una autoridad administrativa, podían ordenar arrestos por problemas con la justicia, tenían facultad para juzgar casos que no comprendían la pena capital. Si había una persona que al ser juzgada tenía que ser muerta, o sea, que tenía que morir, la pena tenía que ser la pena de muerte, debía ser confirmada por el procurador romano. Ahora, si encontraban a una persona robando, bueno, lo podían juzgar y lo podían meter en la cárcel. Pero esa es la excepción, ¿no? Por lo general, el procurador romano les decía a los miembros del Sanedrín, o sea, se ponían de acuerdo, ¿sí? Y aprobaban lo que el Sanedrín les pedía. Si el Sanedrín pedía que esa persona sufra la pena de muerte, bueno, el procurador por lo general decía que sí. O sea que tenían el poder de muerte que le acordaban a los administradores romanos. Una de las causas de la pena de muerte era cuando un gentil traspasaba alguna barrera interna del templo, ¿sí? Era un delito tremendo. Es muy probable que otro tipo de ofensas también puedan llegar a ser causa de pena de muerte. No nos olvidemos de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue apedreado por las palabras que él estaba pronunciando, ¿sí? O sea que no solamente los problemas dentro del templo, sino también fuera del templo.
el único caso, se corta, nos vamos a conectar nuevamente al mismo link, ¿sí? El único caso de pena capital en relación con el Sanedrín en el Nuevo Testamento es el de Jesús. Pero fíjense que la decisión final la tuvo el gobernador romano, Pilato. Y hay algunos historiadores que dicen que Esteban no puede ser tomado como caso porque fue tomado más que nada como una turba, ¿sí? Como si hubiera habido un alzamiento, y bueno, mataron porque lo tenían que matar. Ahí abajo puse en el texto ver el funcionamiento, porque está dentro, para que entiendan cómo se jugaba, cuántos miembros eran, cómo se desempataba y demás. Vamos a continuar. ¿Estamos bien? Bueno, ahora vamos a hablar del judío. El judío no estaba solamente en Jerusalén, estaban asentados en Galilea, Perea, Judea y dispersos por todas las ciudades principales del Imperio Romano. Cantidad, se calcula que cuando nació Jesús había entre 4 o 4,5 millones de judíos. Hay una palabra que aparece en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta, o sea, lo que era la versión del Antiguo Testamento en griego, que esa palabra es prosélito. En realidad, ¿eso qué significa? Extranjero. Un pagano, alguien que no era judío, podía convertirse en judío, y los judíos ponían mucho énfasis en que se conviertan. Había dos tipos de prosélitos. A uno se lo llamaba Ger y al otro Nochri. Ger era el prosélito, o sea, el extranjero que venía, se convertía en judío y vivía temporalmente o permanentemente en la tierra. Y se gozaba de todas las leyes judías y era incluido dentro del compañerismo religioso. Y el otro, ¿sí? Y aparte tenía que guardar el sábado. El otro, el que es llamado Nochri, era un judío, una persona que se convirtió al judaísmo, pero que estaba de paso, ¿sí? Ese no tenía todos los mismos derechos. Las condiciones para poder convertirse en un judío prosélito, o sea, un judío extranjero, era circuncidarse, el bautismo para quitarse toda impureza religiosa que había traído de su paganismo, y ofrecer un sacrificio en el templo, ¿sí? Vamos a ver cómo era la religión hebrea y cómo era el culto. Había judíos en la tierra de Palestina y judíos en el exilio, o sea, en la diáspora. Esto último hizo que lo que se traía de la época de Moisés se fuera desvirtuando, porque aquellos que estuvieron diseminados, ¿sí? Iban tomando costumbres y nuevos estilos de vida, nueva religión, nuevas lenguas, y las iban incorporando, ¿sí? Pero hubo grupos que se mantuvieron fieles a los principios y a las tradiciones. Y eso hizo que se dividieran en facciones, o en grupos o subgrupos. Y además había un problema. Esas personas que vivían alejadas tenían un tema que era que no estaban lejos del templo, entonces no se podía ni siquiera asistir a las fiestas judías o participar del culto. Eso hizo que el culto judío se fuera mezclando con los cultos paganos, ¿sí? Pero hay cosas que durante el tiempo que estuvieron los judíos cautivos, tanto por Babilonia como cautivos por los persas, que fueron positivas. En ese periodo, el judío se fue afianzando en ser monoteísta, ¿sí? Y en ir limpiándose de las idolatrías que se mezclaban con el culto primitivo. El Antiguo Testamento fue recopilado por Esdras y recopiló los 39 libros, dividiéndolos en 3 cuerpos: la ley, el Pentateuco, la ley o Pentateuco, los profetas y los escritos. O sea que se usaba el Antiguo Testamento, se utilizaba otro libro que se llamaba el Talmud,
¿sí? O comentario de la ley, que se componía de una tradición oral, una versión escrita y una aplicación práctica, ¿sí? Eran como 3 manuales, y también se usaba la versión de la Septuaginta. Esta versión, recordemos que es la versión griega del Antiguo Testamento. Pero tenía un problema, tenía incorporado, no eran 39, sino que eran 46 libros. Estaban incorporados los que se denominan libros apócrifos: Tobías, Judith, Baruch, Eclesiastés 1 y 2, Macabeos 1 y 2 y Sabiduría. Además de algunas secciones en griego del libro de Esther y de Daniel, eran como agregados. Y ahí está remarcado una cosa: es muy llamativo que tanto Jesús como los escritores del Nuevo Testamento se basaban en la Septuaginta, pero ninguno usó a los libros apócrifos, como sí usó y están nombrados en el Nuevo Testamento los 39 libros del Antiguo. ¿Cómo estaba? Bueno, acá tenemos una imagen del templo. ¿Recuerdan que el otro día hablábamos del Palacio de Herodes, que está acá abajo, donde lo estoy marcando? Y enfrente del Palacio de Herodes estaba el templo, y hacia la izquierda o hacia la derecha, desde el frente del templo, tenemos la fortaleza Antonia, que es donde estaban los soldados romanos, ¿sí? Y el procurador. Tenemos el monte del Calvario, la vía dolorosa, caminó Jesús con su cruz, la puerta real para la enseñanza, y el lugar donde cuando entró Jesús se encontró con todas las personas que estaban vendiendo y cambiando moneda y demás, y bueno, era la zona donde se dedicaba a venta de artículos, billutería y animales. Y cerca, ¿sí?, de la parte izquierda, vistos parados de frente a la entrada del templo, tenemos la piscina de Siloé, donde estaba el famoso paralítico que estaba esperando que se movieran las aguas, ¿sí? A título ilustrativo. Dice, ¿cuántos templos hubo? Hubo 3 templos. En la época de Salomón, el magnífico templo de Salomón, que fue construido con lo mejor de lo mejor, y que en el año 586 fue destruido por Nabucodonosor. Cuando regresan, primero, en la primera tanda regresan Zorobabel y Esdras en el año 536, ¿sí? Se levanta un modesto templo, luego fue profanado sucesivamente por Antíoco Epifanes, el persa, por 2 procuradores griegos, en el año 63 Pompeyo, y por Craso en el 54. O sea, fue profanado y fue prácticamente destruido de nuevo, ¿sí? Y a partir del año 20 a.C. aparece la reconstrucción por tercera vez con un fastuoso templo de mármol, que es el templo de Herodes. Y este era el templo que existía cuando llegó Jesús, cuando los apóstoles, Jesús y los apóstoles hicieron su ministerio. Este templo fue completamente destruido en el año 70 por manos del general Tito. Y algunos dicen que este tercer templo, ¿sí?, no es realmente un templo, porque fue levantado por Herodes, que eran manos profanas. Y no lo tienen en cuenta. Y hay muchas pasiones judías que dicen que el tercer templo será levantado, ¿sí?, en algún momento por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Había diferencias graves entre judíos y los samaritanos. Los judíos, los primeros decían que el lugar para adorar a Dios, los judíos decían que era en Jerusalén, y los samaritanos decían que era en Gerizim, en la cumbre del monte donde se había levantado un santuario en la época de Alejandro Magno, ¿sí? Ambos se adjudicaban el verdadero lugar, por lo que existía un cisma profundo y un motivo de verdadera enemistad. Un cisma es una división o separación dentro del seno de una iglesia o de una religión, ¿sí? Y el Señor Jesús le indica a la mujer samaritana que el verdadero lugar para adorar era Jerusalén, ¿sí?
¿sí? Lo vendría